Bueno, muchas gracias María. Bueno, muchas gracias a todos por participar, gracias a Logrobo por invitarme. Bueno, ojalá que siga lloviendo, que llueva en todos lados, hace bastante falta el agua. Veníamos muy bien. Vamos a también ver un poquito ese tema en unos minutos. Bueno, para empezar, me parece oportuno comenzar con un poco destacando que el escenario que vamos a tener este año para esta campaña es un escenario muy distinto de oferta y de demanda respecto de los 3 últimos años. Nosotros tuvimos 3 últimos años que fueron muy alcistas, básicamente por un problema productivo, relaciones stock-consumos muy bajas en Estados Unidos, tanto en soja como en maíz, y con 3 años de problemas productivos en Sudamérica. Sobre todo los problemas fueron en Argentina, Uruguay, Paraguay. Brasil no tuvo los mismos inconvenientes. Sin embargo, con stock bajos en Estados Unidos y con una Sudamérica con problemas, los precios reaccionaron fuertemente a la alza. Tuvimos a partir del 2020, la cosecha nuestra 2021, la 2022 fueron de precios muy altos, la 2023 siguieron siendo altos, pero ya con una corrección debido a que Brasil tuvo una cosecha récord, tanto de soja y en maíz, con una cosecha súper abundante, compitiendo en el mercado de exportación constantemente con Estados Unidos. Este año es muy distinto, por eso hay que esperar un escenario de precios distinto. Y este escenario de precios se va dando en la medida que se va consolidando un cuadro de oferta y de demanda distinto y sobre todo por la importancia de Sudamérica, sobre todo Brasil. Estados Unidos, en el caso del maíz, es muy distinto a su situación en soja. Estados Unidos pasa de tener 35 millones de stocks finales en el año pasado a una proyección de 55 millones. Es decir, que su relación de stocks al final de la campaña respecto del consumo que va a enfrentar va a pasar, o sea, va a aumentar un 50%, va a pasar de un 10% de la cantidad de stock que le quedan respecto de su consumo total al 15%. 10% es una relación históricamente baja, a partir de la cual siempre los precios de Chicago se han disparado al alza. Con el 15 ya entramos en una relación mucho más tranquila. No sucede lo mismo en soja, donde seguimos estando en una relación que estamos cercanas entre el 6 y el 7% de relación stock-consumo, con unos stock finales de 7 millones y medio de toneladas. Ese 10% que es una situación muy tirante para el maíz, en el caso de la soja es el 5%. Cada vez que la soja se acerca al 5%, estamos con precios altos. Estados Unidos hace muchos años que viene estando con una situación de stock tirantes, con buenas producciones, sin embargo, el consumo es alto, sobre todo viene aumentando fuertemente el volumen de molienda de soja interno porque ellos necesitan el aceite. Para que tengan una idea, ¿por qué necesitan el aceite? Perdón, porque es para la producción de fuel renovable. Todo el tema del diésel renovable lo que está haciendo es que no le alcanzaría toda la soja, aunque Estados Unidos moliera toda la soja internamente sin exportar 1 kilo, no le alcanzaría igual el aceite. Con lo cual Estados Unidos en el caso de la soja sigue teniendo una relación stock-consumo muy similar al año pasado. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia viene por Sudamérica. Es decir, acá el factor que cambia la relación es Argentina, que pasa a tener una cosecha, va a tener o se proyecta una cosecha récord de maíz y una cosecha súper abundante en soja, que viene aumentando durante el mes, los primeros días de enero, con las buenas lluvias, las proyecciones aumentaron. Hay que ver cómo impactó esta ola de calor, esta seca que tuvimos de enero,
y qué recuperación tiene con las lluvias actuales, porque estas lluvias son bastante generalizadas. Entonces tenemos esta campaña, un mercado bien abastecido, donde Estados Unidos, donde Brasil, mejor dicho, le va a competir a Estados Unidos constantemente. Es decir, Brasil va a ser, en el mercado de exportación, le va a competir constantemente a Estados Unidos por la cantidad de soja que tiene. Las exportaciones de Brasil van a estar alrededor de casi 99, entre 98 y 100 millones de toneladas. Menos de 100 serán alrededor de 99. El cuadro que le estoy mostrando es los cuadros de oferta y de demanda de Estados Unidos de soja. Si ustedes ven, acá tenemos las campañas, cada columna es una campaña, la última es la campaña actual y están las dos últimas reportes de Luzda, el de diciembre y el de enero. Ahora viene el de febrero, la semana que viene, y el último reporte de Luzda fue un reporte bajista. ¿Por qué fue bajista? Básicamente porque aumentó, nadie lo esperaba, la producción, aumentó el rinde. Si ustedes se fijan ahí en donde están enseñados los globos rojos, subió el rinde estimado y subió 1 millón de toneladas la producción sin tocar la demanda. Por lo tanto, le aumentó 1 millón de toneladas los stocks finales. Y esa relación stock-consumo igual sigue siendo tirante. Estamos alrededor del 7%. Fíjense que en los últimos años, lo que venimos diciendo, estamos alrededor del 6%. Es decir, que no hay mucho cambio en lo que es la relación stock-consumo de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos tiene stocks bajos. El tema es que atrás va a venir Sudamérica, o ya está viniendo Sudamérica con una producción súper abundante. Para que se den una idea, Sudamérica, comparado con el año pasado, con la recuperación de Argentina, ¿sí? Brasil, estos son los números del Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura sigue poniendo 157 millones para Brasil. Hoy nadie cree que esta producción esté debido al problema climático que tuvieron de seca, con lo cual estaríamos proyectando, el mercado ahora vamos a ver, está pensando más en 150 millones y en el reporte de ahora de la semana que viene seguramente el Departamento de Agricultura va a bajar esta estimación. Argentina, las bolsas locales están estimando, por lo menos Rosario ya está hablando de 52, pero en definitiva vamos a tener entre 29 y 30 millones de toneladas más que el año pasado. O sea, el impacto de Sudamérica es muy importante y esto es lo que cambia el juego y lo que cambia el escenario de precios. Ahora bien, estamos teniendo proyecciones para Brasil, que ahora las vamos a mostrar, de algunos que están diciendo, bueno, la producción va a ser más baja. Pero aún así, si nosotros tomáramos una producción de Brasil de 140 y Argentina de 45, igual estaríamos proyectando una producción para Sudamérica arriba de los 200 millones de toneladas. Con lo cual, sería nuevamente una cosecha récord. O sea que, aunque sigamos bajando las estimaciones de producción de Brasil y bajemos algo a Argentina, el impacto sudamericano sigue siendo importantísimo. Y en la medida que climáticamente se fue realizando la producción sudamericana, fue la caída que fuimos teniendo en los precios. Hoy las estimaciones para Brasil, que todo el mundo está mirando, son estas. El Departamento de Agricultura, en su último reporte, que fue el de enero, bajó de 161 a 157 millones. Inicialmente eran 163. Y así, en general, la CONAB, que es el instituto oficial brasileño, está en 155,3. Y después vienen todas las estimaciones de los privados, que ahora las vamos a ver. Pero en definitiva, la cosecha brasileña de su estimación que teníamos antes de enero bajó entre 10 y 13 millones de toneladas debido a la seca de Mato Grosso, Goiás, todas las zonas centro-oeste, más el exceso de lluvias en todo lo que fue la zona productiva del sur, Río Grande, Paraná, alrededor 30% de la producción.
En el medio, Argentina viene creciendo en sus estimaciones. Hay que ver el impacto de la seca de mediados de enero, pero estaríamos en soja entre 50 y 52 millones. Y la Bolsa de Rosario está hablando de un maíz de 59 millones de toneladas, una producción de 59 millones de toneladas, 64% de crecimiento respecto a la producción del año pasado. Ahora bien, todo este efecto de los precios, del tema climático y de la producción, la baja de la producción brasileña de 160 a 150 millones de toneladas, fue la que produjo la fuerte baja de los precios, tanto en Chicago como en el mercado a término acá en Argentina. La baja desde fines de, digamos, desde diciembre, desde principios de enero, fines de diciembre a la actualidad, más o menos son 60 dólares por tonelada para lo que es el mercado de Chicago y alrededor de 36 dólares por tonelada en lo que es los futuros de mayo del mercado a término. En el caso del maíz, esta baja fueron 18 dólares, tanto en Chicago como en el mercado a término. Y acá hay un detalle que es, bueno, a todo esto fue que el informe que vino del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en enero también fue bajista, tanto para soja como maíz, porque también el maíz hizo lo mismo que comenté con la soja. Aumentó la producción, o sea, una producción que fue cosechada en octubre, ¿no? Estamos hablando de que el número final de su producción la aumentó al final. Al final de todo dijo, tengo más soja y tengo más maíz en la producción porque los rindes fueron mayores. Eso fue otro golpe, digamos, otro elemento bajista para el mercado. Últimamente, la estimación más baja de la cosecha de Brasil está hecha por AproSoja, que es un organismo de productores que estima una producción de 135 millones. Aún así, la oferta sudamericana sería abundante. Esto hizo algo de ruido en el mercado, pero bueno, el comentario en general es, siempre los productores estiman producciones menores a las que son reales. Eso pasa en todos lados, inclusive pasa en Estados Unidos con el famoso Pro Farmer Tour, que todos los años hace sus estimaciones de campo y siempre la estimación de producción tanto de maíz como de soja termina siendo bastante inferior a la que termina siendo. Independientemente de eso, hay bastantes rumores de que en realidad la producción puede ser menor. Ahora vamos a ver que inclusive las consultoras privadas algo han bajado en los últimos días las estimaciones de producción. El otro punto es que es tan grande la cosecha sudamericana y el impacto en el mercado, sobre todo de exportación, que lo que han caído mucho son las primas FOB. Las primas, estamos en niveles récord de descuento respecto de Chicago. Es decir, nosotros tenemos un valor referencial que es el mercado de Chicago y los precios FOB del resto de los países, sobre todo Sudamérica, se maneja por un diferencial, que es lo que le llamamos primas o basic FOB, que es como cotiza en el mercado internacional, el mercado de exportación, tanto de soja como de maíz. Esas primas están, ahora las vamos a ver, en niveles históricamente bajos. ¿Producto de qué? De la gran oferta en el mercado de exportación. Por el lado de la demanda, lo que estamos teniendo son malos márgenes de, primero, los precios de los cerdos en China vienen cayendo dramáticamente. Vamos a ver, bueno, los precios los vamos a ver. Hay un problema en los precios de los cerdos de China. Ahora les voy a explicar un poco qué es lo que está pasando. Eso lleva a que el consumo de harina de soja venga más lento, que los productores de cerdos estén, o los productores de balanceado estén tratando de bajar la cantidad de proteína de soja en los balanceados, que la eficiencia de las fábricas haya aumentado en cuanto a sacar mayor proteína en la harina. Todo eso lleva a un menor consumo de soja o de harina de soja. Con lo cual los márgenes de molienda, o sea, los márgenes de los productores de cerdo son malos y los márgenes de molienda de soja son malos en China. Esto está ralentizando la demanda.
Ahora, venimos con una baja muy pronunciada, como vimos, $60 de tonelada, de $60 por tonelada en apenas 30 días, 45 días. Con lo cual el mercado lo que está viendo es, bueno, hemos bajado mucho, el problema de Brasil está descontado, los fondos especulativos están tremendamente vendidos. Esta es que estoy mostrando la posición de maíz. Fíjense que para esta época, en los últimos años, la posición es la línea negra. La línea negra que están viendo es la cantidad de contratos que tienen los fondos especulativos o lo que se llama la managed money en Chicago. Nunca estuvieron en los últimos años tan vendidos para esta época. Aparte venimos de una posición fuertemente comprada. Miren, este gráfico que les estoy mostrando, la línea celeste es la cantidad de contratos que está sobre el eje izquierdo, que tenían estos fondos. Fíjense que estaban casi 400.000 contratos comprados en abril 22. ¿Sí? Esta gente es la que mueve en el fondo el mercado. Fíjense que la línea azul son los precios, con lo cual los precios siguen muy de cerca el movimiento. ¿Por qué? Porque el volumen que mueven estos fondos son tremendamente grandes. ¿Quién es la contraparte de estos fondos especulativos? Lo que se llama las posiciones comerciales, que son los productores, los acopios. En definitiva, cuando estos están vendidos, cuando los especuladores venden y están en una posición muy vendida, a la larga estos van a tener que ir recomprando en algún momento esta posición. ¿Quiénes son los que se la tienen que vender? Los productores. ¿Y cuándo se da el rebote de precios? Cuando los productores dejan de vender. Entonces, eso es una indicación de que los precios han llegado a un piso y el mercado empieza a rebotar. Con lo cual, de corto plazo, un poco lo que está mirando el mercado es en qué momento estos fondos empiezan a recomprar un poco su posición, tomando las ganancias que ya hicieron de esa posición vendida que fueron tomando. En el caso de la soja es lo mismo. Fíjense lo que es la posición vendida, cómo a partir de noviembre, que estaban comprados, ¿sí? La línea horizontal negra es una posición cero, o sea que están cuadradas. Arriba están comprados, con lo cual en noviembre estaban casi 100.000 contratos comprados, hoy están 100.000 contratos, o casi 115.000 contratos vendidos en Chicago. Esta es la posición más grande vendida que tienen desde febrero del 2020. Claramente, en los años anteriores, como les dije, era un escenario alcista, con lo cual los especuladores estaban comprados. Y si ustedes se fijan, la caída de la posición, o sea, en el momento que se van vendidos, es justamente cuando se empieza a consolidar la cosecha brasileña. El problema de Brasil se da entre octubre y noviembre. El mercado, por supuesto que los especuladores siempre se adelantan, ¿sí? Porque la solución de Brasil vino a partir de diciembre, digamos, principios de diciembre. Sin embargo, los fondos especulativos ya habían empezado a desarmar esa posición comprada a mediados de noviembre. Y en el caso de la harina de soja es mucho más pronunciado el comportamiento de venta, ¿sí? Pasaron de tener una posición comprada, siempre estoy hablando de la línea negra, y las demás son los demás años. Esos fondos pasaron a tener una posición comprada de las más grandes a estar vendidos. Con lo cual, todo esto fue un gran factor bajista en el mercado. Y en el caso del trigo, que siempre es el producto en el cual están vendidos los fondos, fíjense que a contraposición, siempre hablamos de lo mismo, el trigo es un elemento que para los especuladores es un elemento de cobertura contra las posiciones por ahí que toman en soja o toman en maíz. ¿Por qué? Porque lo que hace el especulador por ahí es vender o comprar la soja y en contraposición aplica una posición contraria en trigo. ¿Por qué? Porque el trigo es el que tiene justamente los fundamentos más bajistas o en realidad
más débiles de todos, porque esta relación stock-consumo que tiene el trigo en Estados Unidos, estamos hablando de relaciones arriba del 30%, cuando en maíz hablamos del 10, del 15 y en soja del 5. Las estimaciones que hoy están habiendo de la producción, acá tenemos todos los al 15 de enero, más o menos el promedio de todas las consultoras estaban hablando de 150, 152 millones de toneladas. En los últimos días, lo que le estoy marcando en esos globos son los cambios que ha habido. Datagro, que es una consultora brasileña, creo, de 156,5 lo bajó a 148,5. Esta que es americana de 152,8, casi 153 a 150,4. Esta otra de 150. O sea, hay una tendencia a que la cosecha es muy probable que esté un poquito más cercana a los 150 y no a los arriba de los 150 como están hablando. Y la duda que generó en el mercado es el de AproSoja, que es el más pesimista de todo, hablando de 135 millones. Ahora bien, independientemente de eso, yo cuando hago el siguiente análisis, que es, si ustedes van a los años 2011 al 2015, la línea roja es la relación stock-consumo de Estados Unidos. Todos años, fíjense, de stock bajos en Estados Unidos. Relación stock-consumo del 5 o por debajo. Y los bastones celestes son las exportaciones brasileñas, donde esas exportaciones durante esos años estaban entre 40 y 55 millones de toneladas. Pongamos de promedio 50 millones de toneladas. ¿Qué está pasando hoy? Seguimos con una relación stock-consumo en Estados Unidos baja, cercanas al 6%, pero ya las exportaciones brasileñas son de casi, o sea, de casi 100 millones de toneladas. Con lo cual, ¿qué me está diciendo esto? Estados Unidos puede tener stock bajos, pero si yo fuera chino, lo que estaría mirando sería, bueno, ¿qué problema tengo si tengo un Brasil, que solamente Brasil me pudiera a mí, solamente Brasil abastecer todas las necesidades que yo tengo de importaciones? Con lo cual, armo otro gráfico y digo, bueno, para que vean, la línea azul son las exportaciones brasileñas, la línea roja son las importaciones chinas. Y la línea verde lo que me dice es qué porcentaje son las exportaciones brasileñas de las necesidades chinas de importación. Con lo cual, en aquellos años que le mostré, Brasil solamente me podría cubrir el 50% o 50, 55% de las importaciones chinas. Hoy prácticamente me puede cubrir el 100%. ¿Qué significa esto? Que China tiene menos necesidades de adelantar sus compras, tiene menos hambre por comprar o menos nerviosismo, como era en los años anteriores. Con lo cual hay otro factor importante, que es que China, su comportamiento, y esto lo vemos también en el resto de los commodities, está comprando de manera distinta. Hoy compra más en el spot. Años anteriores lo que hacía era comprar, no solamente, se llevaba todo lo que había, compraba lo de hoy, lo de mañana, lo de pasado y lo del año que viene. Hoy los chinos están más tranquilos porque están viendo que la oferta les alcanza a nivel mundial independientemente de que Estados Unidos tenga bajos stocks. Y este impulso de Brasil y de Argentina con su cosecha tan grande, ¿qué es lo que está haciendo? Básicamente que caigan esas primas o que los precios de exportación de Sudamérica tengan un descuento enorme. Ahí ustedes pueden ver cómo viene cayendo fuertemente las primas, lo que les decía que eran los valores FOB. Si ustedes miran en este gráfico, a la derecha, arriba, fecha a fecha, la línea de más arriba punteada es al 22 de diciembre, la negra
finita que viene abajo es al 29 y así sucesivamente hasta que vamos hasta el 17 de enero y fíjense cómo los valores FOB fueron cayendo. Hasta mediados de enero lo que hubo fue una fuerte venta del farmer brasileño. Igual las ventas brasileñas del productor vienen retrasadas, que ahora lo vamos a ver. Y las primas fueron cayendo y los chinos aprovecharon y hubo bastantes negocios. Hoy esa venta del productor brasileño se secó. Y Estados Unidos ya no tiene soja para vender. Con lo cual hoy las primas están rebotando, que es otro factor de que podríamos estar cercanos a algún tipo de rebote al alza en los precios. Básicamente, ¿por qué? Uno, por lo que le comenté, de que puede haber una recompra de fondos para tomar ganancia, porque están muy vendidos. Segundo, porque las primas han dejado de caer FOB. ¿Por qué? Porque el farmer brasilero también dejó de vender. Y uno de los factores que producen los rebotes, no estoy hablando de un cambio de tendencia, sí estoy hablando de un rebote dentro de la tendencia bajista. Cuando hablo de rebote, hablo un rebote al alza. Ahora bien, cuando yo analizo los precios de la soja puesta en China, hoy lo más competitivo que hay es la soja argentina y brasileña. Si ustedes se fijan, tenemos el bastón azul es los precios de la soja FOB en el Golfo y la otra, la naranja, es la soja en el Pacífico Norte, pero que en invierno esos puertos tienen poco movimiento por el problema del hielo. Con lo cual, Estados Unidos hasta febrero es el momento que puede competir. Cosecharon en octubre, a partir de febrero entra Brasil y ustedes se fijan, hoy por hoy lo más competitivo en abril, marzo, abril, mayo y junio pasa a ser primero marzo y abril, porque no hay soja en Argentina, solamente lo tenemos a Brasil en el mercado y luego a partir de mayo lo tenemos a Argentina, mayo y junio. Con lo cual hay muchos que están diciendo a estos valores el chino, perdón, vuelvo atrás. Si ustedes se fijan, en marzo tengo $442 por tonelada la soja puesta en China. Si me voy a mayo o a junio, me voy a 460. Entonces lo que dicen muchos es, el chino a estos valores debería comprar. Con estas tasas de interés y con estos costos de almacenaje, el chino nunca va a comprar una soja tan barata. Y es lo que está esperando el mercado, que los chinos salgan a comprar. Pero ¿por qué no está comprando el chino? Porque el año pasado hizo lo mismo. Dijo, estas primas son muy baratas, fíjense, en marzo tenía primas de 45, 66 centavos por debajo de Chicago, y cuando entró Argentina, vino, o sea, Brasil, más la cosecha argentina, las primas FOB se terminaron de caer y estuvieron casi a 200 puntos por debajo de Chicago. Con lo cual el chino lo que está diciendo es, bueno, yo ya el año pasado me clavé, o sea, no me clavé, compré barato, pero pude haber comprado más barato si yo esperaba marzo, abril, más hacia finales de abril, digamos. Con lo cual hay una sensación de que en algún momento los chinos van a entrar fuerte a comprar y este es otro factor que podría, digamos, anticipar algún rebote en los precios tan bajos que estamos teniendo. ¿Cómo vienen las ventas por el lado de la demanda? Bueno, si yo sumo las ventas de Estados Unidos, de Argentina y de Brasil, han caído fuertemente respecto de los últimos años. ¿Y cómo están los chinos en su cobertura, en sus compras? Bueno, básicamente China tiene compradas 3/4 partes de las necesidades de soja, que es para marzo, y apenas tiene un 30% comprado para abril y para mayo. Ahí tenemos mes a mes. Si yo sumara toda la cantidad que hay hasta agosto, los chinos estarían comprando 39 millones de toneladas. Ahora bien, ¿qué pasa por el lado de la demanda? ¿Qué está pasando en Argentina? Primero,
lo que les conté de la caída de los precios de los cerdos en China. Miren lo que es el impacto de la caída de los precios. ¿Por qué estos precios están cayendo? Básicamente China, acuérdense que tuvo la famosa fiebre porcina africana, donde tuvieron que matar millones de cabezas de cerdos, una liquidación tremenda, una caída de precios monumental, porque aparte se mandan muchos cerdos al mercado. ¿Qué está pasando hoy? Hay un rebrote de fiebre porcina, no de la misma virulencia, sino, creo que ya lo hemos comentado en la última reunión, los chinos en su momento, cuando hubo plena pandemia de la gripe porcina, vacunaron con vacunas que no estaban aprobadas. Hubo un montón de vacunas truchas de laboratorios, sin pruebas, sin nada, pero en la desesperación los productores de cerdo vacunaron con cualquier cosa. Los efectos de esas vacunas truchas se están viendo hoy, los efectos secundarios. El primero es que el virus original mutó. Segundo, que están derivando en abortos de las chanchas, en muertes prematuras de los cerdos, y han tenido un rebrote de este virus modificado, con lo cual han salido a liquidar fuertemente cabezas de cerdo para evitar el contagio masivo. Esto hizo caer fuertemente los precios. Los márgenes, miren lo que ha pasado con los márgenes de los cerdos en China. Esto está traducido en dólares por cabeza. A mediados de enero estaban perdiendo casi 40 dólares por cabeza. Hasta hace nada estaban, hasta finales de enero estaban alrededor de 20, 23 dólares. Y ha tenido un fuerte rebote esto, ¿no? Fíjense que hoy estamos con una pérdida de 10 dólares. Y esto se traduce para el mercado nuestro en soja, que los márgenes de molienda de la soja en China están entre 90 y 100 dólares por tonelada de pérdida por tonelada molida. O sea, menos demanda de harina, menos capacidad de pago de la industria de los cerdos, con lo cual esto está impactando, y esto es que la demanda esté ralentizada y que la cobertura que tienen los chinos de compras o que demoren sus compras hacia adelante. Yendo a los precios. Acá les muestro los precios de la soja julio, que es sobre la que se basa los precios de la soja de la nueva campaña nuestra, de todos los años, del año 21 a lo que es soja julio 24, ¿no? Que es sobre la cual estamos nosotros fijando los precios de la cosecha nuestra nueva de soja. Si ustedes miran, tuvimos un año 2022 y 23 de precios muy altos, el 23 ya fue un año de ajuste, y el 24 claramente tenemos una tendencia claramente bajista por una situación, como les comenté antes, distinta de oferta y de demanda. Si ustedes miran el año pasado, en qué momento se produjo la baja, fue a partir de mediados de febrero. Fíjense, la línea esta amarilla, cae un casi 15,5% en 100 días de rueda en Chicago. ¿Esto qué fue? Esto fue la consolidación de la cosecha, la entrada de la cosecha brasileña en el mercado internacional. Tenemos una baja que va desde febrero, el momento en que entra la cosecha brasilera, hasta junio. ¿Dónde se está dando la baja actual? En la julio 24. Desde el momento que se empieza a consolidar, o sea, hasta dónde era la pérdida el problema de la seca de Brasil. ¿Dónde se da esto? Finales de noviembre. O sea que justamente desde diciembre en adelante tenemos esa caída de otro casi 15%, ¿sí? En apenas 79 ruedas. ¿Qué cosas mira el mercado o análisis? Que son simplemente, lo muestro porque son estadísticas que a veces los operadores las miran, y lo que muchos dicen es, bueno, nosotros tenemos ciclos alcistas y ciclos bajistas en la soja. Cuando estamos en los ciclos bajistas, la soja oscila entre 900 y 1.100 puntos. Cuando estamos en los ciclos alcistas, estamos entre 1.300 y 1.600. En el medio
no hay mucho. Entonces, hablan de que solamente el 9% de las veces las cotizaciones de Chicago de la soja fluctuó entre 1.100 puntos y 1.300 puntos. Hoy estamos alrededor de 1.200. Lo que dicen es, ojo, que si entramos en una situación distinta con oferta holgada, el mercado puede terminar de ajustar. Esto no quiere decir que el mercado vaya. Yo lo que estoy diciendo es, estos son análisis simplemente para que ustedes se vayan haciendo una idea qué es lo que miran los operadores. Cuando hago el mismo análisis de precio en el mercado a término, miro la soja de mayo, desde el 2021 al mayo 2024, la soja nueva, de vuelta, un escenario alcista. La soja mayo 2021, fíjense, ¿cuándo empieza a subir el grueso? Y bueno, miren que esto empieza a subir en septiembre del 2020. Tengo un pico en enero de 2021 y el pico máximo es el momento de la cosecha. Acuérdense, 3 años niña, 3 años de baja producción en Argentina. El pico de precio fue el 2022, con una soja arriba de casi de $500 en el mercado a término. Cerró la posición mayo 2022, cerró en 428, la posición mayo 2023 cerró en 370 más o menos. Hoy, ¿dónde estamos? Hoy estamos en $284 aproximadamente, que es la línea violeta de la soja mayo 24. Y acá les doy un gráfico que para mí es interesante, que es la estacionalidad. Si yo comprara una soja en Chicago el 1 de febrero de cada año, de estos años que van desde el 2017 al 2023, yo tengo los 3 años alcistas, que son 21, 22 y 23. Por eso los marqué en colores, en líneas más gruesas. Todo el resto de los años, si yo comprara una soja, o sea, ¿qué es lo que hizo básicamente el mercado de Chicago desde el 1 de febrero al momento de expiración en julio de los contratos, julio en Chicago? Cayeron entre un 2 y un 19%. Solamente estos años que fueron recontra alcistas, la soja estuvo por arriba. Hoy, ¿qué pasó en la 2023? Que no fueron años tan alcistas como la 22, la 21 y la 22. Terminó prácticamente un 1% abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable que en condiciones normales, si se termina de consolidar lo que estamos viendo, de excelente, los volúmenes que venimos hablando, tendríamos un comportamiento más similar a los años anteriores. Es decir, solamente tuvimos una soja a fines de julio más alta de lo que cotizaba en febrero, los años que fueron súper alcistas por problemas climáticos en Sudamérica. Y este no es el caso de este año. Gráfico de arriba, no los quiero aburrir mucho, pero me parece interesante compartir con ustedes qué es lo que mira el mercado para tomar las decisiones, o los operadores, o los grandes operadores, los exportadores. Acá tenemos línea naranja, es la cotización de la soja en Chicago, la línea violeta es la cotización en dólares por tonelada de la soja en el mercado a término. Hablo siempre de la soja a cosecha. Julio es el mes 24 para Chicago, mayo 24 para lo que es la soja local. Venimos teniendo claramente una tendencia bajista. Y en el gráfico del medio lo que muestro es el diferencial entre Chicago y la soja del mercado a término nuestra, todo en dólares por tonelada. Es decir, y ustedes lo que van a ver es, cuando Chicago cae, el diferencial que tenemos se achica, cuando la soja en Chicago baja, el diferencial, o sea, al revés, los diferenciales, es decir, el descuento que tenemos respecto de Chicago, cuando el mercado sube, ese diferencial se achica, cuando el mercado baja el diferencial o al revés, porque está en términos negativos, digamos, ¿no? O sea, esto es lo que confunde.
pero básicamente va a contramano del movimiento de Chicago y esto se explica básicamente por la retención. Al tener una retención del 31-33%, nosotros captamos tanto la suba como la baja, una parte de lo que es Chicago. Y esto se mira mucho cuando uno quiere trabajar con los famosos basis o diferenciales, que es, bueno, me quedo a fijar sobre Chicago y entonces en los momentos que el mercado sube mucho, tengo descuentos muy grandes, me quedo, o al revés, me fijo en la basis en el momento que el mercado está flojo, cuando el descuento es bajo, y después aprovecho para fijar el Chicago. La línea de abajo básicamente es lo mismo, pero en términos porcentuales. Y acá lo que muestro es que nosotros, respecto del año pasado, estamos con un descuento bastante mayor. Es decir, que estoy captando una parte mucho menor del mercado de Chicago de lo que tenía el año pasado. La línea violeta es qué porcentaje es la soja mayo 23 respecto de la julio de Chicago 23. ¿Qué porcentaje tuvimos? Y la verde es la de este año. Es decir, hoy la presión sudamericana es mucho mayor, por lo cual estoy captando mucho menos del valor de Chicago que el año anterior. ¿Cómo están los diferenciales, digamos, las capacidades teóricas de pago, tanto del poroto como de la exportación de la industria? Si yo tomara los valores FOB, más o menos de $412, le quito las retenciones y le quito los costos de exportación, que es lo que llamo el FOBing, estaría con un FAS teórico, un precio para pagar, una capacidad de pago de $261. El MAT Mayo, bueno, en el momento que hice la semana pasada estaba en 2.90, hoy está en 2.84. O sea, lo que me está diciendo es, si yo exportara poroto, estaría perdiendo $29 por tonelada. Me estaría diciendo, mirá, la soja mayo en el mercado a término está cara. Si lo hago como para la industria, tomo el valor del aceite, el valor de la soja, tomo los porcentajes, digamos, el rendimiento de molienda y saco un precio FOB neto y le descuento los costos de molienda menos los de exportación, estaría de vuelta en lo mismo, en alrededor de $260. Con lo cual, lo que me está diciendo un poco esto es, bueno, parecería que la soja en el mercado a término, la posición mayo, estaría cara respecto de la capacidad que podría pagar un exportador de poroto o la industria exportando aceite y harina. Y un poco lo que uno está viendo en los últimos días es que los rebotes que está viendo de Chicago, acá no los estamos viendo. O sea que algo de esto puede estar viendo que estaba en términos relativos, estábamos un poco caros. Yendo al maíz, les comentaba, 64% estamos esperando el aumento de la producción de maíz respecto del año pasado, 59 millones de toneladas, que es lo que se está proyectando. Estaríamos casi 8 millones arriba del récord, del último récord que fue el año 2019 y el 2020, 2 años que tuvimos alrededor de 51 millones de toneladas. ¿Cómo es la capacidad teórica de pago del maíz? A mí me estaría dando un FOB en base a los valores de Chicago y la prima que está cotizando hoy el FOB argentino para lo que es un maíz temprano, un maíz abril, me daría un precio FOB de $195. Le resto las retenciones, le resto los costos de exportación. Me daría un FAS teórico para pagar una capacidad de pago de 157. Estoy entre alrededor de 175, 173 para una cotización del futuro abril en el MATBA-ROFEX, con lo cual este MATBA-ROFEX estaría alrededor de $18 más caro de la capacidad que daría la exportación. Y para un maíz tardío estaríamos hablando de $190. Si le quito retenciones y le quito los gastos de exportación, estaríamos también en unos $153. Estoy con una cotización alrededor de $163 en el mercado a término para julio. Un diferencial en contra de 12 o estaríamos en un mercado a término $12 más caro. Haciendo comparaciones iguales que le hicimos con las hojas, si yo tomo los valores de maíz de Chicago, claramente veo que estoy muy distinto a los escenarios que tuvimos 21, 22 y 23, en una clara tendencia bajista,
con unos valores cercanos hoy para una posición mayo de 454 centavos por dólar por bushel. Y también entre el 2016 y el 2020, cuando yo tenía una relación stock-consumo alrededor del 15%, similar a la actual, las cotizaciones de Chicago estuvieron en el 3.25 y 4.25. Hoy estoy en 4.45. Yo no digo que vayamos a estos valores. Yo lo que digo simplemente es, claramente la influencia del mercado alcista de los últimos años no me va a permitir ir directamente a estos precios, pero sí lo que quiero decir es que aunque los valores del maíz y de la soja, cuando uno ve los márgenes, no nos gustan hacia adelante, son valores históricamente que son altos. ¿Cómo viene la cosecha brasileña? Estamos 16, bueno, esto se va a actualizar ahora, o sea que seguramente estaremos arriba del 20%. Estamos bastante avanzada respecto de los promedios históricos y sobre todo del año pasado. ¿Y cómo vienen las ventas del productor brasileño? Bueno, esto es Mato Grosso, que es siempre el que más, el estado de Mato Grosso es el de los que primero cosecha y es el que siempre está más, hay más cobertura de precio. Hoy estamos con un productor brasileño para Mato Grosso que tiene 38% vendido, cuando el promedio de las últimas 5 campañas es 53 y el año pasado estaba en 41. Es decir, que el brasileño está vendiendo poco. No le gusta estos precios, claramente. Vendió bastante hasta enero, hasta cuando vino enero los picos de precio por el problema productivo, problema climático que tuvieron. Y por otro lado, acuérdense que luego de la cosecha de soja empieza la siembra de lo que es el maíz que ellos exportan, que es la safrinia. Acá entre paréntesis tienen por estado la producción de cada estado. Al 2 de febrero tenían 22% sembrado, muy avanzado respecto de los promedios de los últimos 5 años, que era 14. Y la cosecha del maíz de primera, que está en el 20 contra el 18 de promedio. ¿Por qué es importante el avance temprano de la siembra del maíz, de la safrinia? Porque el maíz de la safrinia está, cuanto antes se siembre, mejor rendimiento tiene, eso está bastante comprobado, con lo cual, si ellos se atrasan mucho, ya las perspectivas de rinde y por supuesto de exportación empiezan a caer. Yendo al tema local y lluvias, ¿cómo estábamos de humedad localmente? Bueno, fíjense que al 31 de enero estábamos bastante bien de lluvias, de lo que era humedad, ¿no? Esto es agua en el suelo hasta 1 metro de profundidad, o sea, porcentaje sobre el máximo probable, posible. Zona núcleo estábamos bastante bien, centro-oeste de Buenos Aires con escasez de agua, pero entre el 20 y el 31 de enero, fíjense lo que fue la disminución. O sea, esto fue la seca y todavía falta todo lo que fue los primeros días de febrero con la ola de calor. Esto es todavía lo que el mercado está tratando de ver cuál es el efecto de... Hay zonas que están muy complicadas, las zonas de peores suelos son las que más han sufrido. Sería interesante después si alguno, sobre todo de la gente de los Grobos, por regiones, nos puede, o de zonas, nos puede comentar cómo están viendo sus zonas y el agua que está cayendo, o por lo menos a hoy. Lluvias pronosticadas hasta el 12 de febrero. Hay agua, fíjense, provincia de Buenos Aires. Lo amarillo claro son alrededor entre 25 y 35 milímetros. El naranja es entre 35 y 50. Mejor dicho, entre 50 y 70. Y el rojo es entre 70 y 100 milímetros. Con lo cual tenemos buena agua para toda la provincia de Buenos Aires. Santa Fe. Córdoba sería, el sur de Córdoba recibiría en esta primera semana lluvias que no serían tan abundantes, estarían alrededor de entre 25 y 30 milímetros, ¿sí? Y el norte no tanto. Entre Ríos, buena agua hacia el este.
Y la segunda semana sí, para esa zona que recibía menos agua, va a recibir un poco más de agua, provincia de Buenos Aires menos. Esto es las lluvias desde el 12 al 19. Fíjense que Buenos Aires en general estaría recibiendo alrededor de 20 milímetros para esa semana. Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos alrededor de 40, 35 milímetros. Y de ahí para arriba, bueno, estamos hablando ya zona norte, Mesopotamia, de 50 a 70, pero con otras temperaturas. ¿Cómo van a ser las temperaturas? Buenos Aires normales, salvo el norte. Norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, perdón, sur de Córdoba y La Pampa, vamos a estar con una temperatura que va a estar alrededor de 2 grados arriba de los promedios. Norte de Buenos Aires, bien al norte y sur de Santa Fe, ya vamos a hablar de alrededor de 4 o 5 grados, o sea, ahí vamos a tener temperaturas bastante por arriba de lo normal. Condición del cultivo, últimas condiciones en base a lo sufrido en los últimos, digamos, los últimos días de enero, principios de febrero. La soja cayó de 55 en su condición de buena excelente a 36 y el maíz de 46 a 33, o sea que hubo un impacto bastante fuerte. Sin embargo, cuando comparamos con los años anteriores, vamos a estar muy similar para esta misma época del año a lo que fue la campaña 21-22. Y en el maíz, del 46 al 33 actual que estamos, vamos a estar muy parecidos también a la campaña 21-22. La condición hídrica, cuando hablamos, es otro indicador, condición hídrica adecuada óptima, de 90 que estamos, pasamos a 77, en el caso de la soja, y en el maíz estamos de 92 a 70, o sea que acá estamos viendo que la zona donde hay maíz es donde peor condición hídrica tenemos. ¿Cómo vienen las ventas? El productor está vendiendo, no está vendiendo, está cubriendo. No. Apenas tenemos 10% de la soja vendida, cuando el promedio de los últimos 5 años tendríamos que estar hablando de niveles alrededor del 20. Pero esto es soja a precio más a fijar. Con lo cual, cuando vemos que en realidad las ventas a precio son bajísimas, es apenas un 1,3% de la producción estimada, de la más baja de la historia. Y en el caso del maíz, tenemos 17,5% de la producción, también el nivel más bajo, uno de los niveles más bajos de los últimos años. Y las compras a precio son solamente 2,6 millones de toneladas en el maíz. Es decir que si yo tomo cuánto hay vendido de maíz a precio, tengo que estar hablando abajo del 5% de la producción estimada. Y en el caso del trigo estaría en un 33,5%. Las compras totales, o sea, esto de 33,5% es lo que hay a precio. Lo que hay total vendido es 45%. ¿Sí? Es decir, que o sea, de la cantidad de trigo total vendida hay casi 7 millones vendidos, apenas 7 millones de toneladas vendidas, que es un 45% de la producción estimada, y a precio hay 33,4. Acá me detengo en un tema que para mí es importantísimo, que es problema del tipo de cambio, es decir, todo este programa del dólar exportación que está complicando la comercialización y las coberturas hacia adelante. Es decir, tenemos un tipo de cambio Banco Nación, que es sobre el cual se liquidan los forward y sobre los cuales liquidan los futuros del mercado a término, del MATO a ROFEX, y tenemos un dólar exportador, que es la combinación entre el dólar Banco Nación al 80% y el 20% liquidado por el contado con liquidación. ¿Qué ha pasado? Que la brecha entre esos dos tipos de cambio hoy está alrededor del 11%, casi 93 pesos por tonelada. Con lo cual las expectativas a la asunción del gobierno era que hacia adelante
se iba a unificar este tipo de cambio, que no iba a haber este diferencial. ¿Y esto qué es lo que está provocando? Que nosotros tengamos un problema que si yo estoy vendiendo una mercadería forward o haciendo un futuro en el mercado a término, cuando llegue el momento de la fijación del tipo de cambio, estaría fijando por un tipo de cambio que a hoy es un 11% por debajo del tipo de cambio al cual estaría pagando la exportación, la mercadería en el mercado disponible. Con lo cual, esto lo que hace es que la gente no quiera hacer ninguna cobertura en dólares, porque nadie puede asegurarme de que llegado el momento de la cosecha, este diferencial siga existiendo. Bueno, ayer tuvimos una muy buena noticia, que es que la Bolsa de Cereales salió a publicar lo que se llama el dólar exportador. Es decir, la Bolsa tomó nota de este problema y todos los días va a publicar lo que se llama el dólar exportador, que va a ser un dólar que va a estar 80% por el tipo de cambio de Banco Nación y un 20% en base a la cotización del contado con liquidación que publica el Matbarrofex. Y esto es importante porque entonces el sector de comercialización podría tomar, o va a tomar seguramente, este valor como, para poner en los boletos, como tipo de cambio sobre el cual se deberían liquidar los contratos forward y esperemos que en un futuro cercano haga lo mismo el mercado a término, porque si no, cada vez va a haber menos coberturas en el mercado a término, porque nadie quiere que le suceda lo que pasó en noviembre, donde al haber un diferencial tan grande en pesos entre la mercadería spot y el futuro más cercano en el mercado a término, lo que vimos que artificialmente tuvimos una suba en el mercado a término de la posición soja-noviembre de más de $100 por tonelada. Imagínense aquellos que tenían una posición vendida como cobertura, perdieron $100 por tonelada en un mercado totalmente artificial. Y por último, trigo. Vamos a ver trigo y girasol. ¿Qué perspectiva tenemos los que no o tienen los que no han vendido el trigo? Bueno, hay mejores oportunidades para el segundo semestre, posiblemente se adelante a partir de marzo. ¿Por qué? Porque Brasil tiene dos problemas. Uno, que su cosecha ha sido bastante menor a la que estimaba. Brasil esperaba tener 11 millones y medio, va a tener apenas cerca de 9. Y encima de esos 9 hay casi 3 millones de toneladas que es de calidad forrajera, con lo cual necesita trigos correctores para fabricación de harina. Río Grande, donde van gran parte de las exportaciones de trigo nuestra al sur de Brasil, donde están gran parte de los molinos, que esperaban cosechar 5 millones y medio de toneladas, debido al exceso de lluvias van a cosechar 3,2 y 70% es de baja calidad. Y Paraná, que iba a cosechar 4,3, bajó a 3,7, con lo cual los números de Brasil deberían importar alrededor de más de 6 millones de toneladas. Se estima que algo va a venir de terceros países, sobre todo Rusia, que era hasta ahora lo más barato. Algo ya importaron en diciembre. Ahora, el problema que va a tener Brasil es que su capacidad de importación, ellos apenas pueden importar 600, 700 mil toneladas por mes. Independientemente de esto nos da una buena perspectiva para el trigo que Brasil, la baja del trigo ya acá en Argentina ya se dio, el precio hoy es muy competitivo, ahora vamos a detenernos en eso, pero básicamente lo que vemos es la línea esta marrón que vemos acá es producción sobre el consumo que tienen ellos internos. O sea, al estar abajo del 100%, lo que me está diciendo es que la producción no es menor a su consumo y que el año pasado, de tener una producción que casi cubría el 90% de sus necesidades, este año vamos a estar alrededor del 65-66%. Es decir, necesitan más importaciones. Y acá tenemos las importaciones argentinas y las importaciones del resto. El año pasado, el grueso vino de Rusia.
Fíjense lo que fueron las exportaciones rusas en Brasil, julio, agosto, septiembre, son los bastones rojos. Miren diciembre. Diciembre es el primer mes donde, gracias a la buena producción argentina, empezamos a exportarle a Brasil más que los rusos. Y el otro factor por cual importamos es la línea esta azul que ven acá, que está sobre el eje derecho, es el diferencial que tenía el valor FOB argentino, del trigo argentino, respecto del ruso. Bueno, llegamos a estar $100 por arriba en julio-agosto, a estar prácticamente a la paridad. Miren lo que es la caída del trigo argentino, que es esta línea celeste, a partir de noviembre, donde empieza a entrar la cosecha, y estamos hoy en valores FOB muy similares al ruso. El trigo argentino entre noviembre y diciembre bajó $70 por tonelada, con lo cual hoy somos competitivos para competir con los trigos más baratos del mundo y ni que hablar de la competencia que tenemos con Brasil por el arancel extra Mercosur, con lo cual se han adelantado justamente las compras en diciembre. Estábamos muy retrasados en las ventas o las compras que hacía la exportación y la industria. En esas 2 últimas semanas de diciembre se operó casi el 25% de todas las compras que tenía la exportación. Con lo cual el panorama para el trigo hacia adelante es bastante bueno. La paridad hoy de capacidad teórica de pago también me estaría dando, si yo tomo un FOB de $230 como está hoy, ese FOB en realidad, este es el que informa, podría ser un poco mayor, estábamos hablando de 240. Yo tomé la última indicación de un broker FOB, me estaría dando un valor FAS teórico de 186 cuando tengo un marzo en el término de $226 también. Me estaría dando que estaría el término caro, pero yo no creo que abajo de estos valores el productor no va a vender, con lo cual me parece que lo que vamos a empezar a ver es que los valores FOB deberían empezar a modificarse. Con lo cual yo veo para el trigo por ahí no una gran suba, sobre todo en marzo, pero hacia adelante las necesidades brasileras van a pujar por el trigo argentino. Por último, yendo al girasol, tenemos un avance de cosecha casi del 12%, venimos un poco lento respecto de lo que son los promedios. Y también venimos bastante retrasados en lo que son las ventas. El productor tiene apenas un 11-12% vendido de la producción. Solamente más abajo de esto tenemos el año pasado, que también tuvimos una comercialización muy lenta del girasol. Las buenas noticias son Oil World, que es una revista especializada, que es como si dijera, es la revista más leída, o bueno, revista, en realidad es un boletín que hay mensual, semanal, etcétera, que hacen todo un análisis de los aceites y de las harinas proteicas. Ellos están estimando que el precio de los aceites podrían estar subiendo entre un 10 y un 20% hacia mayo de 2024, pero vamos a tener una fuerte competencia para el aceite de girasol, que va a venir no solamente del aceite de palma y de soja, sino de que Rusia y Ucrania van a seguir teniendo muy buenas producciones. ¿Por qué? Porque Rusia y Ucrania están asignando área a aquellos productos que tienen mayor valor unitario por la facilidad, para tener mayor exportación por unidad, justamente por los problemas logísticos de la guerra. Entonces son aquellos que le generan mayor valor agregado y mayor valor unitario. Entonces las producciones tanto de Rusia como Ucrania se están estimando que van a seguir firmes. Por otro lado, tenemos un inconveniente, que es que siempre el aceite de girasol, por ser un aceite de calidad, tuvo una prima sobre el resto de los aceites. Hoy por hoy, el aceite de girasol vale menos que el aceite de soja, que es un aceite de mucha menor calidad. Me parece que tenemos que sacarnos de la cabeza, volver a los valores que tuvimos en el 2022. Ya el 2023 la gente se negó a venderlo, se retrasó en la venta esperando
algún valor superior, pero lo que pasó en el 2022 fue algo excepcional. Fíjense los valores de todos los aceites. El valor del aceite de girasol es el amarillo, que justamente en esos años tuvo una prima muy importante sobre lo que era el de palma, que es el naranja, y sobre el de soja, que es el azul. Hoy, miren que el aceite de girasol, que es el amarillo, está por debajo del azul, que es el aceite, o prácticamente vale lo mismo que el aceite de soja. Y estamos abajo de los $1.000 por tonelada en todos los aceites. Bueno, las perspectivas es de que esto mejore. ¿Por qué? Porque si yo tomo el crecimiento de la producción, es apenas del 0,12, perdón, de 120.000 toneladas contra un aumento del consumo de 1 millón de toneladas. Y en La Palma sucede algo similar, es decir, estamos en un año donde el consumo crece por arriba de la producción. Esto es lo que está mirando un poco Oil World para estimar un crecimiento de los precios hacia mayo de un 10-20% en el precio de los aceites. Y por el lado de La Palma, también hay una consulta que se hizo ahora en enero, lo hizo la Bolsa de Futuros de Indonesia, acerca de qué estaban viendo, y todos los analistas están viendo que podría haber una suba de 4%, ellos están hablando de un 4% para los valores de los futuros de La Palma en este mercado. Esa producción de palma está estancada, como les mostré anteriormente. La producción está muy por debajo, el crecimiento de la producción muy por debajo del crecimiento de la demanda. Y encima vamos a tener en Indonesia un aumento este año del mandatorio de mezcla para biodiesel al 35%, lo que va a ir en contra de sus exportaciones. Es decir, van a tener más consumo interno, menos exportaciones, y esto también va a redundar en menor oferta de aceite en el mercado internacional. Entonces, las perspectivas de precio para el girasol, para más adelante, a partir de mayo, serían positivas. Precio promedio de las exportaciones del aceite de girasol, fíjense, muy por debajo, estamos abajo de los $1.000. En general, el mercado está proyectando que tenemos que ir claramente arriba de los $1.000 de acá en más. Y por último, para simplemente llevarnos una idea de dónde están los niveles de precios hoy y compararlo con los históricos, yo lo que armé acá es un gráfico de los precios de la soja en el mercado Matbar-Rofex desde el 2011 a hoy, de manera continua, es decir, que fui graficando el primer mes y a continuación siempre fui trasladando, lo fui roleando hacia adelante. Me da un promedio que la soja en todos estos años tiene un promedio de 305. Hoy tengo una soja futuro de mayo 2024 entre 2,84 y 2,88. Solamente el 20% de las veces la soja estuvo arriba de 3,52 y solamente el 20% de las veces la soja estuvo debajo de 2,45. Con lo cual, 2,88 no es un precio brillante, estoy por debajo del promedio, lejos de los picos de los últimos años, ¿sí? Pero tampoco estoy en los niveles que tuvimos del 2015 al 2019. Caso del maíz, fíjense que el maíz, a los valores que estamos viendo, un maíz temprano, a nadie le gusta porque los márgenes son malos. Sin embargo, el maíz abril, cotización abril en el término, estoy por arriba del promedio de las cotizaciones que van del 2011 a la actualidad, que es de 166. Estoy en 173 para un maíz abril. Solamente el 20% de las veces estuve arriba de 195. Solamente el 20% de las veces estuve debajo de 135. Y en el caso del trigo, lejos del promedio, $10 casi por debajo del promedio de los últimos años, digamos, del 2000. Esto va desde el 2019 al 2024. ¿Por qué del 2019? Porque
Anteriormente, la cotización del Matva Rofex era sobre el puerto de Buenos Aires, del trigo. El mercado de Rosario empezó a cotizar a partir del año 2019, con lo cual el promedio me da 2.35. Yo tengo un trigo marzo de 2.26. Solamente el 20% de las veces llegué a estar debajo de 190. Solamente el 20% de las veces llegué a estar en 2.97. Simplemente para tener valores referenciales y ubicarnos en el escenario inicial que les compartí, que es distinto al que vivimos en las 3 últimas campañas. Bueno, disculpen si me extendí un poco. Doy por terminada la charla y si quieren preguntas, la vamos contestando. Gracias, Carlos. Ya tenemos una pregunta en el chat. Antes, a mí me gustaría habilitar el micrófono al doctor Sauret. Héctor está aquí conectado. Ahí estoy cambiando la función para que pueda abrir su micrófono y saludar a la audiencia. Héctor es rector de la Universidad de Concepción del Uruguay. Lo están acompañando también entre los presentes el ingeniero García, que es el gerente del campo El Sauce, y el ingeniero Rampoldi, que es director de la maestría binacional con la Universidad Alemana de Nuevo Brandenburgo. Están haciendo un trabajo interesantísimo sobre cultivos sustentables. Así que Héctor es alguien que siempre participa de estas conferencias y muy amablemente me gustaría invitarlo a que nos diga unas palabras y salude a todos ustedes también. Muchas gracias, María. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente, Héctor. Gracias. Bueno, un saludo a todos los participantes. Mi reconocimiento por la calidad de la exposición de Carlos Sánchez Negrete, a quienes hemos seguido con mucha atención. Nosotros estamos vinculando a la plataforma Magua y desearíamos participar en distintas reuniones para aplicación académica y también como productores en granos. Nuestro agradecimiento franco y estaremos repasando la intervención de Carlos con su y los elementos de sustento para que pudiéramos hacerle consultas fuera de la reunión para no interrumpir el desarrollo de la misma. Un saludo cordial en parte de la Universidad de Concepción del Uruguay para ustedes, en el nombre del ingeniero García, nuestro gerente del campo El Sauce, y también en nombre del ingeniero Andrés Rampolli. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Héctor, y así será. Seguiremos con el intercambio y le agradecemos mucho por siempre acompañarnos en este tipo de conferencias. Estamos en contacto. Ahora sí, Carlos, si querés, te puedo ir haciendo las preguntas que están en el chat. Invito al resto que tenga consultas para hacerle a Carlos, hacerlas a través de ese medio, o bien nos levantan la manito y habilitamos micrófonos. La primera pregunta: si uno tiene 100 toneladas dolarizadas, sea trigo, maíz o soja, dolarizadas en el año pasado al valor del mercado de ese momento, hasta ayer me especificaba a los 820, y la pregunta es, mañana con este nuevo dólar exportador, ¿especificarán a ese dólar o especificarán al dólar de 820? Es decir, ¿no tengo acceso al dólar de forward nuevo? Nos pregunta Claudio Cristiani. Mira, ahí básicamente tendría que ir a ver el boleto, la confirmación de la operación, qué es lo que dice. Me imagino que va a decir, como hacían todos los forward, que se va a tomar el tipo de cambio del Banco Nación comprador. Esas cláusulas en general no se habían cambiado y era parte de la discusión cuando empezaron a ver todos estos programas de incremento exportador con un tipo de cambio diferencial. Bueno, la discusión era por qué no se cambian las cláusulas de los boletos y se pone el tipo de cambio que se especifique al tipo de cambio
al cual se liquida la exportación del producto que se está comercializando. Bueno, en eso está tendiendo ahora, con lo cual, primero miraría el boleto confirmación, pero estoy casi seguro que va a decir que es como se habían hecho todas las operaciones hasta este momento, y que se siguen haciendo hasta hoy, que es el tipo de cambio Banco Nación Comprador. Perfecto. Claudio, ¿está claro, verdad? La respuesta. ¿Tenemos alguna otra consulta para Carlos? Le voy preguntando. Bien. Así es, pone Claudia, así que estamos bien con eso. Bueno, me alegro que se haya entendido. Ese sí, eso es lo que se está tratando de solucionar hoy, y por lo que tengo entendido, el mercado a término está estudiando de ver, va a tener que sacar un nuevo contrato, porque no va a poder modificar el contrato que se está negociando, con lo cual ese va a ser una discusión importante, porque hay una posición abierta importante de lo que es, sobre todo soja de mayo en adelante. Entonces, para poder negociarla con el tipo de cambio que sea distinto al cual está definido el contrato vigente, van a tener que hacer un contrato nuevo y empezar a operar, abrir posiciones sobre este nuevo contrato, que debería tener la cláusula de que se liquidaría por el tipo de cambio exportador, al haber ya haber un registro por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que va a publicar todos los días la cotización de ese dólar exportador. Perfecto, Carlos. ¿Cómo ves las opciones con este nuevo contexto? ¿Alguna oportunidad en concreto? Me pregunta Angie. Mira, hoy por hoy las opciones no parecen muy caras. El problema está en que si vas a cubrir a la baja, no te van a gustar para pagar primas relativamente normales. Yo cuando hablo de primas relativamente normales estoy hablando de gastar entre 4 y 6 dólares. Hoy por hoy lo que te podría dar algo interesante en este aspecto, para tener un piso que te pueda gustar relativamente, vas a tener que hacer alguna combinación de comprar un put y vender un call. Hay algunos que, al ver cercano algún tipo de rebote al alza en algún momento, están diciendo, bueno, si no vendiste nada, por ahí comprate algunos calls baratos, esperando el rebote del mercado, y en el momento que vendas la mercadería, digamos, lo que haces es revender los calls y meterte la diferencia si es que realmente fue al alza. No hay mucha alternativa hoy, salvo, bueno, esta que venía hablando de lo que está esperando el mercado, es que después de tanta caída en algún momento haya un rebote. ¿Por qué lo de comprar los calls? Yo no estoy tan seguro de eso, pero bueno, he escuchado varias recomendaciones en este sentido. Es porque en general, hoy por hoy el escenario no cambió, o sea, el escenario sigue siendo bajista. Hoy por hoy la tendencia es bajista, el escenario es bajista, con lo cual cualquier rebote de precio sería una ocasión para cubrir, para vender. Entonces, el razonamiento detrás de esta idea de comprar algún call es, después de tanta baja, con fondos tan vendidos, es posible que tengamos un rebote, en el rebote vas a tener que vender, y bueno, entonces te adelantás un poco al mercado. Todo es muy especulativo, ¿no? Por eso es que yo no estoy tan seguro. Ahora, creo que lo importante es escenario bajista y qué es lo que puede cambiar este escenario. Acá hay dos factores donde el escenario podríamos salir de este escenario bajista. ¿Cuál sería? El primero es problemas climáticos al momento, sobre todo exceso de agua, al momento de cosechar. Brasil ya tenemos lo que es Mato Grosso y todo cosechando, con lo cual
ya está avanzado, tendría que empezar a llover ahora fuertemente y que se le complicara, se retrasarían los embarques, problemas de calidad, etcétera, que eso es lo que empieza a elevar los precios FOB. O un problema en Argentina, que es el que no queremos, que es exceso de agua al momento de cosecha. Eso también te produciría una fuerte suba. Ese es uno de los factores que te podría cambiar este escenario bajista en un escenario alcista. Y el segundo escenario es, o el segundo factor, mejor dicho, sería problema a la siembra en Estados Unidos, que eso se daría a partir de mayo, fines de abril, principios de mayo, que ese problema climático al momento de sembrar podría venir o por falta de humedad o por exceso de humedad, ese exceso de lluvia que no los deje sembrar y que se les retrase la siembra. Y ya, como sabemos, Estados Unidos, cada retraso de siembra implica una merma en el rendimiento esperado, o al revés, o ya sea por falta de humedad que no puedan sembrar. Y después tenemos un tercer factor, o sea, son todas cosas que pueden, en este sentido, cambiar un poco el escenario, que sería lo que todos sabemos, lo que se llama el mercado climático americano, que es los meses de julio y agosto, que es donde son los meses críticos para los cultivos. Julio es para el maíz en Estados Unidos y agosto para la soja en Estados Unidos, que eso es lo que puede cambiar. Así que todavía tenemos algunas chances de que el mercado pueda cambiar, y creo que estas recomendaciones por ahí de adelantarse comprando coles a aquel que no vendió es un poco para decir, bueno, en el momento que el mercado rebote o que posible suceda alguna de estas inconvenientes, poder ir vendiendo mercadería teniendo algún tipo de cobertura. Hoy por hoy, si no haces eso, me parece que podés ir a buscarte algún put de algún valor que te guste y tratar de compensar el costo vendiendo algún call. Con lo cual sería una estrategia donde estarías poniéndole un piso y un techo al producto que quieras hacer. Perfecto, Carlos. Tenemos preguntas. Héctor, ¿me escucha? Ya tiene el micrófono habilitado. Si se desmutea, puede hacer la consulta personalmente. Veo otra manito levantada ahí de Ricardo. Después de la pregunta de Héctor le vamos a dar paso, y hay algunas preguntas en el chat que ya te iremos retransmitiendo, Carlos. ¿Héctor está por ahí? Sí, estoy acá. ¿Me escucha? Ahí lo escuchamos. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta para Carlos con relación al tema tan importante que planteó sobre el tipo de cambio. La pregunta es, ¿cómo ve el escenario de esa situación restrictiva y cómo estaría jugando el tipo de cambio exportador que mencionó? ¿Me puede ayudar, Carlos, con esto? Sí, cómo no. Esto es una discusión que se viene dando porque la introducción de un tipo de cambio diferencial para liquidar las exportaciones, producto de la necesidad de dólares que se fue teniendo, claramente esta era una puja entre la falta de dólares que tenía el gobierno y el productor que no vendía. Con lo cual le dieron una zanahoria que fue, no te toco las retenciones, pero te doy un tipo de cambio diferencial, porque la brecha que había y que sigue habiendo entre el tipo de cambio, digamos, libre, que puede ser el MEP o el contado con liquidación, respecto del tipo de cambio del Banco Nación, estaba totalmente distorsionado. Entonces les dieron un tipo de cambio diferencial, eso distorsionó totalmente los precios, porque claro, el que tenía liquidado, o una venta en dólares a fijar tipo de cambio, le fijaban por el tipo de cambio Banco Nación, que fue siempre el que se liquidó, pero con una brecha de más del 100 y pico %, cuando se lo traducían a pesos, quedaba muy por debajo del valor al cual se estaba comercializando en pesos la mercadería. Esto lo están tratando de solucionar de esta manera. Entonces, de esta manera, ¿cuál es? Es publicar un precio de referencia, que sea el dólar exportador, por eso lo hace la Bolsa de Buenos Aires, para darle institucionalidad a esa publicación de precio, y que a partir de ahora los contratos
los boletos se empiecen a realizar con una cláusula donde ponga que los forward y más adelante el mercado a término en los futuros pueda tomar ese valor como referencia para terminar liquidando todo lo que sean contratos en dólares, ya sea disponible o forward, para que el tipo de cambio al cual se termine liquidando sea este tipo de cambio exportador y no el tipo de cambio nación que era el oficial histórico, que tiene, como recién mostraba, más de casi 100 pesos de diferencia entre uno y otro. No sé si se entendió, Héctor. Sí, se entendió, le agradezco. La incertidumbre, no de su presentación, sino del escenario, estaría en suponer que habría una coexistencia de retenciones y tipo de cambio exportador. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que las retenciones van a seguir estando, inclusive la intención del gobierno era subirla para caso del girasol, caso del maíz, ¿no es cierto? Es decir, parece que el escenario hoy por hoy, bueno, se ha caído la ley, no han podido sacar las retenciones, con lo cual el escenario hoy es que vamos a seguir con las retenciones vigentes. Y parecería ser que la zanahoria que le van a seguir dando al productor es tipo de cambio. O sea, parece que el esquema que viene del gobierno anterior, este gobierno va a continuar con ese esquema. Y la duda que tenemos todos es si el productor va a liquidar los dólares que está esperando el gobierno. Hay varios que tenemos dudas de que la inundación de dólares sea la que está esperando el gobierno. El productor a estos valores no lo veo muy tentado a seguir vendiendo. Si el productor financieramente, aunque no parezca, ha estado sano. ¿Por qué? Porque ha tenido fuentes de financiamiento alternativas. Es decir, la cadena comercial siguió financiando al sector. Con lo cual, Comprendo. hay que esperar es decir, que yo no sé si el gobierno para sacarle los dólares no va a tener que seguir implementando este esquema donde le tiene que dar un plus con un tipo contado con liquidación y con una mezcla que por ahí la puede hasta llegar a subir en algún momento. Muchísimas gracias, Carlos. Hay que hacerse a la idea de la coexistencia de la retención y de la posibilidad de tener el tipo de cambio exportador. Gracias, muchas gracias, Carlos. No, gracias a usted. Carlos, vamos con una de las preguntas del chat. Yo sé que lo mencionaste para maíz y soja, perdón si lo dijiste también para trigo y yo la verdad que no presté atención justo a esa parte. La pregunta es, ¿la estimación de aumento de precio en trigo estaría estimado desde el mes de marzo o espera que ese incremento, según estimación de demanda de compra de Brasil, sea desde junio en adelante? Mira, mi idea original era a partir digamos, del segundo semestre, de mayo, junio en adelante. Pero algo parece que se va a adelantar. O sea, parecería te digo, por los valores, o sea, lo que hay que ver es la exportación, en qué momento se pone un poquito más activa, en qué momento empieza a pujar un poquito más. Con lo cual, mi sensación es que por ahí esto se adelanta. No sé si es marzo, abril, pero por ahí esto que estaba esperado más para fines yo te diría para junio, se adelanta. Yo veo que se puede adelantar las necesidades de Brasil. Cebada, forrajera y cervecera, ¿qué nos podés contar? ¿En qué momento crees que se pueden producir los rebotes? Mirá, es un mercado muy chico, por eso no presenté mucha cosa, porque es un mercado muy reducido, que depende mucho de qué momento aparece la demanda y en qué momento se mueve. Siempre la experiencia lo que te dice es que en el momento que salen a comprar tenés que vender, lamentablemente. No veo un gran cambio de precios. Veo un mercado de lo que es, primero, un mercado bastante más deprimido, un mercado de consumo de lo que es cervecero, que ya lo vimos, que las malterías
digamos, no están tan activas. Y lo que es forraje, vamos a tener la competencia de la gran producción de maíz. Va a haber una gran producción de maíz acá en Argentina, sobre todo, recordemos que el 65% del maíz es tardío, con lo cual este maíz vamos a tenerlo a partir de julio. O sea que a partir de julio vamos a tener mucho maíz. Entonces ahí, para lo que es cebada forrajera, vamos a depender básicamente de qué es lo que pase con la exportación. Pero la exportación, también a nivel mundial, tenemos justamente más adelante, en agosto, empieza a entrar también el maíz brasileño, de la safrinha. Entonces, yo no veo un gran cambio de panorama para lo que es la cebada. Bien, perfecto. Ricardo, ya tiene el micrófono habilitado, tiene la manito levantada. No sé si quiere hacer alguna otra pregunta o es la misma que está ahí en el chat. Si quiere hacerla personalmente, tiene el micrófono habilitado. En la del chat, lo que nos consulta es cuál sería el efecto en Argentina de una normalización del negocio porcino en mediano y largo plazo en China. Mira, en realidad el problema hoy de China, cuando uno ve la demanda, el problema viene por otro lado. O sea, el negocio porcino en China va a seguir estando, los chinos necesitan comer, el crecimiento. Lo que ha menguado un poco es la tasa de crecimiento. Es decir, primero, China está en un tema recesivo, o sea, no recesivo, pero con un crecimiento muy inferior económicamente, con lo cual para ellos es como si tuvieran una recesión, que es el otro aspecto por el cual los precios también están cayendo. El consumo de lo que es soja, las proyecciones son como que se está estancando. Las tasas, en otras reuniones lo hemos mostrado, la tasa de crecimiento, nosotros 5 o 7 años atrás, cuando tomábamos la tasa de crecimiento de las necesidades de importación chinas, estaba creciendo a una tasa acumulada del 10%. Básicamente eso te significaba que los chinos todos los años tenían que sacar 6 millones de toneladas de soja de algún lado. Y eso te llevaba al crecimiento de área, y eso era lo que hacía provocar la suba de precios. Eso se estancó, ese crecimiento que era del 10%, 9, 10%, hoy estamos en menos de la mitad de eso. Y si vos analizás y ves las proyecciones de necesidad de las importaciones chinas, vas a ver que no estamos superando los 100 millones de toneladas. Es como que estamos amesetados y estancados. Entonces, el motor de crecimiento de precios que teníamos de unos chinos que necesitaban desesperadamente la soja, y ante cualquier faltante, ya sea de Estados Unidos o del hemisferio sur, se prendían los semáforos rojos y empezaban a comprar desesperadamente y compraban lo de hoy, lo de mañana, lo del año que viene. Hoy los chinos están mucho más tranquilos. Primero, porque su crecimiento, las necesidades, su tasa de crecimiento de importaciones se ha mesetado y prácticamente está estancado. Y el segundo es que, a contramano de eso, tenemos un crecimiento año a año de la oferta sudamericana. Entonces, yo el problema no lo veo tanto por el negocio de porcino en el mediano y largo plazo, que creo que se va a recuperar, que es un problema puntual de dos factores. Uno, el resurgimiento de la fiebre porcina, esto que están teniendo, y la liquidación de cerdos en el mercado para mermar este efecto y no tener que matar los cerdos. Y el segundo, el menor consumo por este tema recesivo que hay en China. Entonces, yo lo que veo más es el estancamiento de las importaciones de soja a nivel general, que tiene que ver también con un estancamiento económico. Perfecto. Ingeniero García, ¿me escucha? ¿Está habilitado si es que quiere hacer la consulta todavía o...? Bueno, vamos a la pregunta del chat, si no. La última, Carlos, y es interesante. ¿Alguna consideración especial para el aceite de maíz? ¿Iría de la mano con los aumentos del precio de los aceites? No,
No, porque me parece que, o sea, primero, localmente la producción de aceite de maíz es pequeña en relación a, bueno, a lo que hablábamos de soja, etcétera, y está más ligada al mercado doméstico, al mercado interno. O sea, creo que el tema de los aceites va a estar más relacionado con el mercado interno local que con un mercado de exportación. Lo que sí es que el panorama es mejor porque este es un gobierno que no, o por lo menos no debería intervenir tanto en los mercados, donde no deberían estar de vuelta los fideicomisos que se habían generado para la administración de este tipo de productos, donde se subsidiaba el consumo interno de aceites, etcétera. Así que desde ese punto de vista lo veo más auspicioso, donde no va a haber una intervención del gobierno pisando los precios, pero no lo veo